a empezar a grabar la clase para los que hoy no puedan estar. Bienvenidos de nuevo a nuestra quinta clase de Academia Cristo. Recuerden que estas lecciones vienen del capítulo, la sección de las enseñanzas de Jesús. Estamos estudiando el catecismo, pero estudiándolo con los 10 mandamientos. Y hoy vamos a estudiar el mandamiento número 4 y quinto. Es muy importante también recordar cómo nuestro Dios nos guía, nos ayuda, nos fortalece. Bien, acabo de entrar. Miguel, ¿cómo estás? Bien, profesor. Un Bienvenido. saludo. Bienvenido. Muy bien, entonces vamos a empezar con oración. Y vamos a invocar el nombre del Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tu regalo de las personas que has puesto como autoridad sobre nosotros y el regalo de la vida. Convénzanos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo y guíanos a una apreciación más profunda por esos regalos tuyos y ayúdanos a navegar este mundo pecaminoso para que te honremos de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, como es de costumbre, a iniciar pues nuestra lección con el repaso del video, que espero pues que haya sido de buen provecho espiritual. Estos videos, de verdad, personalmente, cuando los veo, cuando los repaso, me gusta mucho la calidad de la doctrina que se expresan allí en cuanto a lo conciso que es la enseñanza, en cuanto a la manera en que se enseña la palabra de Dios. Por eso, no hay la posibilidad de que haya un dos de esta clase. ¿Donde haya un qué, perdón? Donde hayan un segundo capítulo de esta clase. Pues tenemos las clases grabadas, ¿cierto? Y cuando ustedes terminan esta lección, pues ya van a seguir avanzando con otros estudios. Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces pueden estar repasando los videos que están en el canal de YouTube de Academia Cristo. Estos videos los subimos allá para que los puedan ir viendo. Muy bien. ¿Cómo resumió Jesús cuando estamos viendo esta lección y hablando de la ley entera? ¿Cómo la resumió él? Amarás, Señor tu Dios, con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien, Yoli. Excelente. Pensando en el texto de San Mateo, el capítulo 22, versículos del 34 al 40, cómo nuestro Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en estas palabras, ¿cierto? Iris había levantado la mano, iba a participar. También según Romanos 13 me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, sí. Y es lo bonito de la Biblia, ¿cierto? Cuando usted ve tantos escritores diferentes que tal vez ni se conocieron y cómo por inspiración divina dan el mismo mensaje, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces estamos viendo acá que podemos resumir
cuando estamos hablando de cómo Jesús resumió la ley con esta palabra amor. Cuando estudiamos el griego en el Nuevo Testamento, podemos encontrar el amor en tres diferencias. El amor eros es el amor sexual. El amor filos, que es el amor de amigos. Pero cuando hablamos del amor de Dios, es el amor ágape, es el alto o el más alto grado del amor que podemos encontrar de Dios. Yo sé que ustedes tal vez han leído muchas veces 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Allí nos explica muy bien qué es ese amor, el amor ágape. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros compartamos. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros como sus hijos vivamos bajo ese amor. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo estás, Jonathan? Y cuando estamos leyendo, de tal manera amó Dios al mundo, la palabra ágape es la que vemos en esos versículos. Es esa palabra. Entonces, dice más o menos, juntos ágape joteos, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, siempre estamos pensando en esta palabra. También nos enseña ese texto que nosotros cuando estamos considerando la segunda tabla de la ley, es decir, del mandamiento número 4 al 10º, lo hacemos por amor a Dios. Y también la primera tabla de Dios, ¿cierto? ¿Por qué vamos a poner a Dios en primer lugar? Por amor, agradecimiento. ¿Por qué vamos a usar su nombre para alabar, para bendecirlo? Por amor. Y el amor a nuestro prójimo. Y hoy vamos a empezar a estudiar estos mandamientos, como nosotros estamos llamados para este amor. Recuerden que nosotros dividimos los mandamientos en 10, ¿cierto? Tal vez algunas iglesias hacen unas diferencias diferentes, pero estamos convencidos de que la manera en que lo hacemos es la forma que Dios nos da la pedagogía. De los 3 primeros mandamientos es para Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no no usar su nombre en vano y santificar las fiestas. Y si pensamos en palabras para resumir estos mandamientos, pues el primero, pues en quién confío, a quién amo. Segundo mandamiento, el nombre de Dios, darle gloria al nombre de Dios. Y el tercer mandamiento, como en la clase pasada, pues hablamos de la palabra de Dios. Y los últimos 7 mandamientos, pues tiene que ver con nuestro prójimo. Es muy importante. Recuerden también recordar que nosotros no podemos estar desconectando nuestras vidas del prójimo. Es decir, nosotros no podemos ser unas islas de que yo soy así, yo vivo así, ya verán los otros. No, la Biblia quiere que mostremos no solamente el amor con el hermano en la fe, sino también con el otro. Siguiente pregunta. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el 4º mandamiento? Los gobiernos. Está el gobierno, muy bien, Yoli. Las autoridades en cualquier, perdón, las autoridades en cualquier nivel, sea jefe. Hay que respetar a cualquier persona que esté sobre uno porque lo manda la ley. Muy bien, Benjamín, ¿cierto? Entonces podemos hablar de los líderes de la iglesia. Dios los ha puesto para el cuidado de nuestras almas y hay muchos textos bíblicos. Por ejemplo, en Hebreos nos enseña, sométase a sus pastores porque ellos van a dar cuenta de sus almas. También los maestros, y eso sí, siempre guiados por el amor. Ya hablamos del gobierno, cualquier forma de gobernante del gobierno, por ejemplo, acá en Colombia, no sé cómo serán sus países, pero pues yo sé que en todos hay presidentes, pero por ejemplo nosotros tenemos gobernadores, alcaldes, o esta forma pues de gobernar.
lo que dijo Benjamín, que tiene que ver también con los supervisores y jefes. Es muy importante eso. Este tema de la policía es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, cómo está pasando tanta cosa con los policías, tantas peleas, ya la gente no se somete, no sé, es muy común, por lo menos acá en Colombia, ver cómo la gente ya se enfrenta con los policías cara a cara. Los maestros, sí, yo siempre, por ejemplo, con mis dos hijos, una exigencia grande del respeto a los maestros. Siempre les digo, si a mí un maestro me pone una queja suya que usted fue grosero, delante de él lo reprendo para que usted aprenda. Porque hoy en día es increíble la manera en que se irrespetan los maestros. Acá ponemos un ejemplo de los del control de los aeropuertos, que una vez ve que tampoco obedecen. O sea, ahorita Benjamín usa un término indicado. Todo el que tenga autoridad sobre nosotros. Por eso hay que cuidarnos de la corrupción como cristianos que somos. Por ejemplo, cuando cometemos un error en una falla, cuando estamos conduciendo, cuando no cumplimos las normas de tránsito y queremos arreglar el problema con dinero, ofreciéndole dinero al policía, a la gente de tránsito, pues eso es un pecado. Es una manera de que necesitamos cuidar. Muy bien, vamos al quinto mandamiento. ¿Qué protege Dios en el quinto mandamiento? La vida. Muy bien, Yoli. Sí, bien. Es nuestro bienestar físico y no solamente el nuestro, sino también el de los demás. Hay que cuidar la vida de los otros, porque muchas veces nosotros nos cuidamos, pero olvidamos que hay gente que tal vez necesita de nuestra ayuda. Es una bonita aplicación del quinto mandamiento. Esta pregunta, la que sigue, es una pregunta tal vez un poco difícil. ¿Cómo actuamos bajo autoridades que son malignas y corruptas? ¿Cuál debería ser nuestro actuar? Silencio, que estoy hablando. Bien, pueden levantar la mano para que demos. Creo que Benjamín iba a hablar. Sí, Benjamín, lo escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Lo voy a hacer, el concepto lo voy a hacer, Ani, porque por lo que he escuchado, del quinto mandamiento hacia el 10º lo hacemos por amor a Dios, ¿cierto? Sí. O es del cuarto, del quinto, perdón, es desde el cuarto. Sí, son todos los mandamientos, pero en esta, bien. Sí. Es precisamente eso. ¿Cómo actuaríamos bajo autoridades malignas y corruptas? En amor a Dios, evitar pues, distanciarnos. Bien, gracias. Muy bien. Lauren, por favor, Iris también iba a participar. Sí, buen día. Sí, buen día. ¿Quién habla? Muy bien. ¿Quién más desea participar en esta pregunta? Ya escuchamos a Benjamín. Muy bien. Entonces, sí, es un tema difícil porque hoy en día estamos viendo cómo hay gobiernos que son corruptos, gobiernos que se han vuelto dictadores y es un tema muy, muy complicado. El gobierno es muy corrupto. El problema está en que nosotros mismos no sabemos elegir a las personas idóneas. Sí, eso pasa mucho y lastimosamente tenemos muchas historias que contar para eso. Pero no importando el gobierno que estemos, pues vamos a actuar nosotros con amor y con respeto, ¿cierto? Como cristianos no vamos a estar
insultando a los gobernantes, ni hacer chistes en contra de ellos, porque ofendiéndoles. O mire lo que está pasando con las redes sociales, es un tema muy delicado. Nosotros no somos, por ejemplo, testigos de muchas cosas que pasan y muchas veces somos pasando las informaciones que llegan, esas cadenas que llegan muchas veces hablando mal de un gobernante y las pasamos sin saber, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo con mucho respeto. Tiene la razón, que uno mismo palpa la tremenda corrupción que hay en los gobernantes. Sí, muy bien. También hay que negarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios. Mire, ¿qué dice la Biblia en Romanos capítulo 13? Toda institución, y estoy hablando del versículo 1, ha sido instituida por Dios. Mire, toda institución. O sea que desde que nosotros vemos que hay un gobernante, puede ser dictador, un gobernante que se está beneficiando a sí mismo, pues vamos a orar por ese gobernante, ¿sí? Y que Dios lo puso, confiar de que Dios lo va a quitar. Siempre necesitamos confiar en eso. También vamos a usar los medios legales establecidos para influenciar a los líderes. Por eso, lo que estábamos hablando acerca del voto, saber cómo vamos a votar, por quién vamos a votar. Acuérdense que como cristianos hay una diferencia. La iglesia es para las almas. El gobierno es para los cuerpos. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios ha puesto el gobierno para poder cuidar toda nuestra integridad. Pero en la iglesia, cuando estamos hablando de las almas, pues vamos a tener mucho cuidado de no mezclar política dentro de la iglesia. Por eso Jesús dice, dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Benjamín. Es un tema muy delicado, ¿no? De todas maneras, voy a hablar a nivel terrenal, a nivel individual. Yo ejerzo mi derecho al voto. Por lo regular siempre me equivoco. Antes, en mi era o mi época del catolicismo, del católico, le pedía a Dios orientación y llegaba, pero ejercía mi derecho y los resultados a largo plazo me dan la razón si estaba equivocado o no. Simplemente es intentar estar en paz con uno mismo, cumpliendo las leyes terrenales y lo más importante, ahora sí me doy cuenta que no estaba equivocado, creer mucho en Dios ante cualquier decisión con mucha fe. Entonces, eso evita que uno sea violento y realmente es eso. Actuar uno con la voluntad de Dios, nada más. No, y miremos esto, también se pecaría contra el primer mandamiento cuando yo pongo mi confianza en un gobierno, en un gobernante, que creo que ese gobernante o ese gobierno va a ser la solución de todos los problemas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Oramos, confiemos en Dios y otra vez, no prestemos la iglesia, no hagamos de los púlpitos cosas de política. No influyamos en otros hermanos sobre política y no peleemos por política. Porque, por ejemplo, son experiencias tristes que uno vive como pastor. Acá en Colombia, pues Benjamín y los demás, ¿cómo está Rafa? Bienvenido. Y los demás que viven en Colombia, no sé cómo será en otros países, no conozco su sistema mucho de gobierno, pero acá está muy polarizado. Y usted hablar de una cosa a la otra, oiga, hermanos en la fe ya casi de enemigos por eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Son cosas muy personales y no vamos a influir en votar. Como cristianos vamos a votar, pero no estemos haciendo campañas a ciertas cosas. ¿Para qué estamos nosotros? Nosotros necesitamos tener el camino libre para predicar la palabra de Dios. Entonces yo me voy a poner a defender un candidato o el otro para el día de mañana. Uy, ¿yo qué voy a hacer para predicarle a esta persona o hablarle a esta persona? Entonces vamos a tener mucha sabiduría en esto. Muy bien. Nos dice la siguiente pregunta. Qué pena, profesor. Es que hay una persona muy especial para mí
y hace unos 10 años le escuché una frase que hoy quiero compartir y la estoy aplicando. Ella dice que religión, política y deportes está de acuerdo con todo el mundo y ella no es cristiana, inclusive es católica no practicante. Y realmente la comparto porque no es crear conflictos, simplemente respetar los conceptos terrenales de los demás. Y cada uno que Dios se haga la voluntad de Dios, por ejemplo, en mi caso, conmigo. Muy bien. Roberto iba a participar también. Sí, pastor, buen día. ¿Cómo están, hermanos? Sí, justamente hablando de política y religión. Ustedes han debido saber que el año pasado, por ejemplo, cuando ha habido los 21 días de bloqueo aquí en Bolivia, usaron mucho la Biblia. Se basaban en versículos, nos leían la Biblia. Cuando caminábamos por la calle había bloqueos y se ponía gente a predicar, llamaban pastores y hablaban de política y todo eso. Entonces, a la semana que entró esta presidenta, hubo matanzas y todo eso. Entonces, no tuvieron misericordia, entraron con la palabra y no cumplieron lo que ellos habían ofrecido. Y yo recuerdo, antes de eso, yo iba a la iglesia todavía, vino un señor que nos habló de política, indicándonos que el partido que estaba de gobierno de turno estaba haciendo cosas corruptas y siempre, la verdad, como usted dice, pastor, varios de mis pastores se han involucrado en política. Incluso nos daban clases de que no votemos por el partido y todo eso. Mire, uno cuando no sabe, hace caso, ¿no? Pero sí, eso quería aportar. Y gracias por su participación, porque por ejemplo acá en Colombia hay grupos religiosos que están muy conectados con la política y nosotros estamos es para las almas, ¿sí? Y tampoco vamos a sentarnos nunca a invertir tiempo precioso para defender a gente que no, vamos a hablar de Jesucristo, es lo que nos interesa. Ahora, miremos la siguiente pregunta. ¿Cuándo nos negamos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? ¿Cuándo? O sea, pensemos yo, ¿cuándo le voy a desobedecer a mis padres? ¿Cuándo le voy a desobedecer a un pastor o a mis pastores o a mi maestro? ¿O cuándo le voy a desobedecer al gobierno? Iris, que levantó la mano. Y gracias, estén levantando la mano para poder dar la palabra a todos. La escuchamos, Iris. Cuando yo me niego a obedecer a un gobierno, es cuando me quiere obligar a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Cuando yo sé que es ilegal lo que está haciendo. Cuando yo me niego a obedecerle a un pastor, es cuando yo soy consciente que no me está predicando la verdad. Porque si yo tengo la Biblia en mano, me estoy dando cuenta que tal vez lo que él está diciendo es algo que no existe. Como en cierto tiempo atrás pasó algo que un pastor dijo, la Biblia dice que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. La Biblia no lo dice. Entonces, uno por eso tiene que leer la palabra para entender y no dejarse engañar. Es de igual forma, pastor, nosotros tenemos que aprender. Muchas veces tenemos que negarnos la verdad. Sí. Porque yo no puedo ir a favor de la corrupción, ni tampoco puedo ir a favor de un sinvergüenza, ladrón. No. Yo tengo que ir a favor de algo que va siempre bajo las normas de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, sí, lastimosamente, por eso como hijos de Dios, a veces nos echamos enemigos sin querer, pastor. Así es. Entonces, porque pongamos ejemplos. En realidad, sí, Iris. Hola, Iris. Muy bien. Sí, pastor. Muy bien. Entonces, pongamos estos ejemplos. Un padre de familia que su hijo es soltero, su hijo, pongámoslo que es menor de edad, y le da un preservativo o lo enseña que no, tú necesitas planificar. Y uno le pregunta al padre, ¿y por qué le dices eso a tu hijo, a tu hija? Para que no quede en embarazo. ¿No? Ahí, si el hijo o la hija es cristiano y maduro, pues ¿qué le va a decir al padre? No te voy a obedecer porque es que es pecado la fornicación. Porque recuerden que el matrimonio o la vida sexual es una bendición dentro del matrimonio. Entonces aquí vemos como un hijo le puede desobedecer a su padre. Con el gobierno, ejemplos del gobierno, un ejemplo, leyes a favor del aborto, leyes a favor de la eutanasia, ¿sí? Por ejemplo, la eutanasia es un tema muy complejo para hablar, pero
cuando decimos no al gobierno, con los matrimonios igualitarios. Recuerden, nosotros vamos a tener muchos problemas con eso. Yo siempre le digo a mis pastores, yo soy el encargado de los pastores acá en Colombia, y yo les digo a ellos, algún día yo creo que vamos a ir a la cárcel o pagar una multa grande por este tema, ¿sí? Porque mire hasta dónde va, que nos exijan casar una pareja homosexual y digamos, no lo vamos a hacer porque va en contra de Dios. O en Colombia es válido el aborto bajo 3 circunstancias. Si es violación a la mujer, si el feto viene o el bebé viene con problemas, o si la mujer tiene problemas también. Entonces permiten los médicos eso, pero ¿qué dice la Biblia? Bajo ninguna circunstancia. Y los pastores, cuando no les vamos a obedecer, ya sabemos. Pues si mi pastor, usted sabe ese dicho, yo sé que podrá sonar mucho a cliché, pero es verdad, el que tiene boca se equivoca. Yo me puedo equivocar al decir algo en algún momento y bueno, me corrigen y hay que tener la humildad de aceptar, me equivoqué, porque a veces la boca es más rápida que nuestra mente, ¿verdad? Entonces, si mi pastor está enseñando o enseñó una falsa doctrina, pues lo vamos a corregir. Pero si el pastor no quiere corregir esa doctrina, pues hay que hablar muy seriamente y seguir los pasos que dice Mateo 18, del 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando a solas. Si no, toma 2 testigos. Si no, dilo a la iglesia. Esos son los pasos que hay que seguir cuando nos damos cuenta que un hermano ha cometido un pecado. Entonces, hablando aquí del pecado, el pastor está persistentemente predicando una falsa doctrina, no nos vamos a someter, pero hay que mostrarle el pecado. Benjamín levantó la mano. Sí, realmente, profesor, hay hablando de manera terrenal, es muy sólido el argumento, por una simple razón. Una cosa es predicar y otra cosa es imponer. ¿Sí? Realmente el que quiere escuchar, la misma Biblia lo dice, el que quiere oír, que oiga. Simple, eso no tiene, eso es individual, cada quien decide si, es más, no lo decide uno, es decisión personal y la persona que cometa el pecado debe asumir su responsabilidad, porque tampoco depende ni de la persona que esté predicando ni nada. La palabra es muy clara en ese aspecto. Gloria a Dios. Jonathan, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, te escuchamos. Buenos días. Yo puedo comentar algo. No Claro. sé si, como usted decía, cuando una persona comete un error y digamos la autoridad competente que sería el pastor, él habla con él y no quiere asumir su responsabilidad, el pastor puede exponerlo delante de los líderes o las personas que estén encargados de un sector o un lugar para que ellos sepan. Es como una pregunta. Sí, hay que tener cuidado con eso y digámonos a lo que dice Mateo 18, del 15 al 17. Tengan esos versículos, apréndanselos de memoria. Y cuando estamos hablando de exhortar a un hermano, ojo con el 8º mandamiento, tengamos cuidado con el 8º mandamiento. Y parte, cuando estudiamos el 8º mandamiento, nos vamos a dar de cuenta, vamos a aprender de cuidar el nombre del otro, aún sabiendo que hay un pecado. O sea, si el pecado es público, pues hay que tratar de manera pública, ¿cierto? Es diferente, pero no parándolo aquí en el altar y avergonzando al hermano, porque el propósito es ganar el hermano, ¿cierto? Pero si el pecado, yo sé que un hermano pecó o alguien cayó, ¿cuál es mi trabajo? Vaya Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas, ¿sí? Y ese pecar contra ti no es solamente contra mí, sino cuando cayó un pecado. Llámalo a solas. ¿Y cuánto tiempo va a durar ese llamar a solas? No sé. Eso es de mucha paciencia. Sentarse a estudiar la palabra de Dios, hablar. Si usted ve que su hermano no se arrepiente, no está reconociendo su pecado, vaya al segundo paso. 2 o 3 testigos. Pero eso sí, sin, como decimos nosotros, sin regar el chisme, sin avergonzar a la persona, porque queremos ganar el hermano. Bien, hasta ahí, sigamos eso. Y ojo con el 8º mandamiento. Cuidemos eso.
Y gracias, Jonathan, por la pregunta. Es un tema muy bonito para poder hablar y estudiarlo profundamente, pero váyanse a ese texto. Nunca se salgan de esos parámetros. Mire que Jesús nos enseña eso. Y yo sé que en muchas iglesias hoy en día avergüenzan a las personas, las ponen al frente o las ponen en sillas especiales que todo el que se sienta allá ya se sabe que hizo algo mal. Pero nosotros no podemos actuar así, porque la Biblia habla diferente. Gálatas capítulo 6, ustedes que son espirituales, traten las cosas de manera espiritual y considerándonos a nosotros mismos, porque podemos caer también en el mismo pecado. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos estado estudiando? El cuarto y quinto mandamiento. Acá pueden ver en la diapositiva lo que hemos aprendido hasta acá, ¿cierto? Cómo el cuarto mandamiento habla de nuestra relación con todos los que tienen autoridad sobre nosotros. Importante que nuestros líderes nunca van a ser perfectos. Nuestros líderes se van a equivocar. Los padres nos equivocamos. Los que somos padres sabemos que nos hemos equivocado muchas veces. Yo como pastor me he equivocado muchas veces. Y si alguien es un dirigente político, también se ha equivocado, ¿cierto? Entonces, quitémonos de nuestra mente el ser idealistas, porque a veces somos idealistas con los líderes. Por ejemplo, en la iglesia, pues si me está enseñando la palabra de Dios, estoy escuchando la palabra de Dios, magnífico. Pero empezar a escuchar, yo no voy a escuchar a Benjamín porque es que Benjamín me cae mal, es que Benjamín no me gusta cómo hace, yo no voy a escuchar a Rafael, entonces por eso no voy a ir a la iglesia el domingo porque le toca a Rafael, yo no voy a ir donde Roberto porque esa clase no me gusta, no, nada de eso, ¿sí? No seamos idealistas. Dios quiere que les sirvamos a los que son líderes, que les amemos y les obedezcamos. También importante recordar, como lo vemos en la siguiente diapositiva. ¿Por qué no me hace favor y me pone el para mirar ahorita? Sí, ahorita ponemos la grabación de la clase y ahí pueden estar viéndola. Y puede ser la hora más pequeñita. Aquí vemos un niño que está lavando los trastes o lo que se usó para cocinar. Pero ¿por qué se ve esto agradable a Dios? Por Cristo. Recuerde cómo Dios nos ve a nosotros. Nos ve perdonados, limpios, santos, pero por los méritos de ¿quién? De Cristo, no por nuestras obras. Entonces acá pensemos en este acto de este niño que puede ser muy pequeño, el acto, pero Dios quiere que lo hagamos. También, cuando estamos estudiando el quinto mandamiento, pues vemos cómo Dios nos muestra la manera de amar a nuestro prójimo. Dios quiere que no solamente cuidemos nuestra vida, sino la vida de los demás, de aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces vamos a evitar comportamientos que pueden ir en contra del cuerpo de esa persona. Queremos de verdad ayudarles. Y podemos pensar en muchos ejemplos, ¿sí? Consideremos esta situación. Alguien que fuma y tal vez ese humo hace daño a mi pareja, ese humo hace daño a otra persona. Pues pensemos bien eso, por amor a Dios, por amor a mi prójimo, consideremos ese punto. Y no seamos egoístas, muchas veces diciendo, no, que me aguanten así, yo soy así. No, vamos a cuidar la vida de los demás. Es muy importante. Que no solamente se mata con eso, se mata también con el pensamiento, se mata Sí. con las obras que yo haga, con lo que Sí. yo haga o puede hacer. Muy bien, y consideremos esto otro. Cuando estamos estudiando el quinto mandamiento, acuérdense, la ley como espejo, eso lo estudiamos. Ley como espejo, ley como freno y ley como guía. Ley como espejo. Reconozcamos que hemos pecado en contra de Dios. Yo he desobedecido a Dios.
he desobedecido a mis padres, he desobedecido a mis pastores, he desobedecido a mis gobernantes. Yo no he cuidado mi vida, no he cuidado la vida de los demás. Pero, ¿qué hizo Jesús por usted y por mí? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos el perdón de nuestros pecados? Por favor, alguien que busque Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas capítulo 2, versículo 51. Y por favor otro que busque Hebreos 10:10. ¿Quién tiene Lucas 2:51? Sabe que Dios obedeció la ley perfectamente, fue el único hombre Sí, sabio. vamos a leer Lucas 2:51. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. Sí, Iris. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su ¿Quién madre es él? Jesús. Jesús. Sí. Mire lo que hizo él, como nuestro sustituto. Obedeció, se sometió a sus padres. Y esto lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Hebreos 10:10, ¿qué nos dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Su sacrificio, su muerte en la cruz, nos ha limpiado de nuestro pecado en contra del cuarto mandamiento. Entonces, hoy, ¿cómo nos ve el Padre en los cielos? Nos ve perdonados por la vida perfecta, el sufrimiento de Cristo. Y por amor a Él, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a usar los mandamientos como guía. Vamos a obedecer a todos los que tienen autoridad sobre nosotros. Quinto mandamiento. Yo reconozco que he ofendido a Dios, no solamente no cuidando mi vida, sino que he fallado al no cuidar la vida de los demás. Pero ¿qué hizo Jesús por mí? Para yo ser perdonado como mi sustituto. Por favor, alguien que busca Mateo capítulo 4, versículo 24. Mateo 4, 24 y Primera de Pedro 2, 24. ¿Quién tiene Mateo 4, 24? Bien, pastor. Dale. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Qué hizo Jesús? Mire cómo se preocupó por el prójimo curándolos. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Pues para mostrar que Él sí era Dios. Era la evidencia del reino de los cielos, acá en el mundo. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, entró la enfermedad al mundo. Entonces la manera que Jesús derrotó al diablo fue también haciendo estos milagros, diciendo, yo tengo poder aún sobre las enfermedades. Pero también lo hizo como nuestro sustituto. ¿Qué nos enseña Primera de Pedro 2, 24? Amén. Amén, amén, pastor. Bien. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Sí, le escuchamos. ¿Sí? Iris, ¿lo tienes? Iris, Amén. por favor. Sí, Iris, por favor. Sí, hágale Dice, tranquila que yo conozco ya a Benjamín, que es un caballero. Dale tranquila. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Amén. Sí. Gloria a Dios. Es por Él que somos perdonados en contra del quinto mandamiento. Ahora, la ley como guía que nos lleva, por agradecimiento a Dios,
voy a cuidar mi cuerpo, por agradecimiento a Dios, voy a cuidar la vida de los demás. Vamos a hablar de una aplicación al cuarto y al quinto mandamiento. Es un tema que a veces, como digo en nuestro argot, aquí a nosotros los de Antioquia nos dicen paisas, y como paisas a veces usamos este término. Temas que levantan polvo, es decir, temas que son a veces difíciles de hablar. Vamos a hablar de la pena de muerte. Esto es una aplicación en cuanto del cuarto y del quinto mandamiento. Les pregunto, ¿qué es la pena de muerte? Llevar a una persona al sacrificio de morir, porque Jesucristo no lo hizo. Sí, entonces recuerden que esto está conectado muy bien, Yoli, está conectado, si está mal, que los gobiernos practiquen la pena de muerte, ¿cierto? Entonces ya hemos definido qué es la pena de muerte, es la práctica de un gobierno ejecutar a personas por ciertos crímenes. Entonces vemos acá, está relacionado el cuarto mandamiento, el gobierno que es autoridad, el quinto mandamiento es la vida, ¿verdad? No perdamos de el objetivo en esto, ¿sí, Yoli? Pero también da mucha tristeza que hacen muchas violaciones, muchos homicidios que no debieron de haber ocurrido así. Sí, son temas difíciles, sí, comparto y compartimos contigo esto. Ahora, complicado sí, porque es el resultado de un mal gobierno y no somos nadie para juzgarlo. Sí. Ahora consideremos esta pregunta. ¿Qué dice la Escritura acerca es una aplicación al cuarto mandamiento? Miremos bien esto. ¿Qué dice la Escritura? Mire, no estamos diciendo qué dice la iglesia, qué dice Academia Cristo, no estamos diciendo qué digo yo, sino qué dice la Escritura, qué dice la Biblia. Y volvamos a la primera clase que tuvimos. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces estamos consultando a la Biblia. ¿Qué dice la Escritura acerca del derecho del gobierno a usar la pena de muerte? Y vamos a buscar, por favor, Romanos capítulo 13, los versículos del 1 al 4. ¿Quién desea leerlos? Romanos 13, del 1 al 4. Amén, pastor. La escuchamos. Yo tengo en mi pantalla una versión, pero yo sé que todos usamos Reina Valera 60, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar a Iris para que de pronto no se confundan con la que tengo en la pantalla. Escuchamos, Iris. Ok. Romanos 13, 1 al 4, ¿verdad? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muy bien, entonces aquí vemos muy claro el propósito del gobierno. Y si nos concentramos con esta pregunta, que estamos hablando de la pena de muerte, vemos el versículo 5. Es muy claro lo que nos dice. Porque Dios permite de que un gobierno pueda poner en sus normas la pena de muerte. ¿Para quién? ¿Cierto? Para castigar, ¿cierto? Al que hace ¿qué? Lo malo. ¿Sí? Para castigar al que hace lo malo. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Del derecho del gobierno de usar la pena de muerte. Pues la Biblia dice, sí lo puede usar. Sí lo puede usar. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Biblia.
y los versículos que escuchamos. ¿A quién va a castigar el gobierno? Al que hace lo malo. Pensemos en un uso de la ley como un freno, cuando la gente se da cuenta que, por ejemplo, el secuestro, estoy poniendo un ejemplo, el secuestro da pena capital o la pena de muerte, pues muchos van a ver eso y no van a querer hacer ese secuestro, ¿cierto? Lo mismo vemos con los casos que ahorita estaba hablando Yoli, y los que vivimos en Colombia, no sé cómo serán los otros países, pero acá está aumentando mucho los feminicidios o las violaciones a los niños. Son temas muy, muy complejos. Ahora, tiene que usar, o sea, ya sabemos que Dios permite que el gobierno pueda poner la pena de muerte. Ahora tengamos esta pregunta. ¿Tiene que usar la pena de muerte un gobierno? ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que no la debe usar, debe darle la oportunidad a la persona de que se arrepienta de sus malos caminos. Bien, ¿quién más quiere participar? Yo no lo diría por parte mía, ¿no? Simplemente por lo que acabé de escuchar en la palabra de Dios. Si la voluntad de Dios es que los gobiernos la apliquen, realmente hay que hacerlo. El Estado, si el gobierno la aplica y está en la Biblia que puede hacerlo, me parece ideal. Sí. No soy yo quien para decir es bueno, es malo, este es para los malos, este es para los buenos, porque realmente yo no veo nada, solamente Dios en su voluntad lo hace, pero en mí crearía un respeto profundo hacia la misma ley. Amén. Gracias. Entonces, sí, tenemos esa opción del no, y también puede abstenerse el derecho de hacerlo. Por ejemplo, en Colombia no es válido la pena de muerte. En Estados Unidos sabemos que sí lo es, y también depende del estado, ¿cierto? Y aunque podemos hablar más de eso. Iris. Abra su micrófono, Pastor, sí. Sí, bueno, según, ¿verdad? La escritura le da permiso al gobierno, ¿verdad? A tomar esa decisión, pero también para aplicar la pena de muerte a una persona tendría que ser un caso ya muy investigado y todo. ¿Usted sabe cuántas personas han ido a la silla eléctrica siendo inocentes? Que en realidad estuvieron en el momento equivocado. Hay muchos que todavía están en las cárceles y son inocentes porque la justicia no hizo, la ley no se aplicó como es. Entonces, sí, la Biblia lo autoriza, la palabra lo autoriza, pero también un gobernante para que pueda aplicar la pena de muerte primeramente tendría que ser guiado por el Espíritu Santo, porque muchos han muerto siendo inocentes. Muy bien. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre este tema. Entonces, como cristianos, es incorrecto decir que es un pecado. Es decir, si nosotros estamos enseñando en la iglesia o estamos enseñando al grupo que tenemos, enseñándole la palabra de Dios, y alguien dice, es pecado que el gobierno ponga la pena de muerte, pues ya sabemos que no es pecado, ¿cierto? Dios lo permite. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de cuáles son algunos de los beneficios de la pena de muerte. Pues ahorita estábamos hablando un poco sobre eso. Ayuda a detener al criminal y seguir con su comportamiento malvado, ¿cierto? Es una manera de ver esto de freno. Sirve de freno para otros, ¿cierto? Sirve de freno para otros. Yo ya no lo voy a hacer porque sabemos lo que sucede. Ahora, ¿bajo cuáles circunstancias podría un gobierno elegir no usar la pena de muerte? Pues ahí compartimos lo que estaba hablando Iris hace unos minutos atrás, ¿cierto? Porque sabemos que los sistemas judiciales no son confiables y el gobierno puede abusar, o conocemos historias donde los gobiernos han abusado de esto, llevando a personas a la muerte, ¿cierto? Sin una causa justa. Pues pensemos en los tiempos bíblicos con Nerón, cómo llevó a cristianos a la muerte por el hecho de ser cristianos. ¿A quién le tiene que dar cuentas o a quién le tuvo que dar cuentas él? A Dios. O la famosa historia que todos conocemos,
lo que hizo Hitler, ¿cierto? Y lo que hizo Hitler, cómo mató tantos judíos supuestamente usando la espada. Recuerden, ya les doy la palabra a Jonathan y a Iris. Recuerden cuando la iglesia lastimosamente llevó la espada para que la gente evangelizar la gente. Son ejemplos que podemos ver. Entonces, lastimosamente existen sistemas de gobiernos o la forma de hacer los juicios no son muy confiables. Y bueno, ahí hay que abstenernos. Jonathan y luego Iris. Bueno, muchas gracias, pastor. Bueno, yo creo que también la ley, lo que se cuenta varias historias en el Antiguo Testamento, la ley era muy rígida porque cometían pecado y eran apedrados, eran colgados, todo eso, ¿no? Pero a lo que se habla, lo que en el Nuevo Testamento, cuando ya viene Jesús, hay misericordia. Entonces yo creo que también en los gobiernos no hay esa parte de que sea, como decía la hermana, la investigación sea clara y justa para poder ser llevados a la silla y todo eso. Entonces yo creo que sí es un poco radical lo que se hace, porque los gobiernos no tienen la misericordia. Entonces concuerdo con lo que la hermana dice, que sería guiado por el Espíritu Santo a las personas que realicen esos Sí, actos. muy bien. No recuerdo el pasaje bíblico, pero si alguno lo sabe, lo puede compartir. Habla cuando el gobernante es justo, al pueblo le va a ir bien. Creo que eso está en Proverbios. Y bueno, pues lastimosamente yo creo que en ningún país nuestro existen gobernantes cristianos y va a ser difícil ese tema, pero nuestra oración. Muy bien. Iris, ¿iba a participar algo más o ya estamos ahí? Muy bien, entonces, ¿qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? ¿Qué piensa Dios acerca del mandamiento? Cuando estamos hablando del cuarto y del quinto mandamiento, pues Dios quiere y piensa muy bien en nuestro bienestar en este mundo. Él quiere que estemos bien. Para eso pone los gobiernos, para eso pone autoridades, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que podamos movernos tranquilamente. ¿Y cómo Dios cumple esa promesa de manera natural? Cuando lo seguimos, ¿cierto? Cuando escuchamos el consejo de los padres. Pues si para mí es importante escuchar a mis padres, tal vez cuando me voy a casar, pedir el consejo a los padres, ¿qué piensan de esta persona? Y ahí vemos que va a haber una bendición. O cuando el maestro me dice a mí, mira, sigue este método de estudio, esto te va a servir. Pues ahí vamos a ver cómo Dios cumple de manera natural pues las bendiciones que están unidas al cuarto y al quinto mandamiento. Aquí tengo el ejemplo de si obedezco las leyes de tránsito, claro, tal vez no voy a ser multado, no voy a chocar mi carro, mi moto, o no voy a ocasionarle un daño a otra persona, ¿sí? En algún momento, y quiero escuchar la participación de ustedes en esta pregunta, ¿en algún momento puedo exigir que Dios me dé una vida larga y próspera en la tierra porque yo obedezco a los que tienen autoridad sobre mí? En ningún momento, porque yo no puedo condicionar a Dios. Dios me promete vida eterna, pero yo no puedo exigirle a Dios lo que no me ha prometido. Bienvenido, John. Gracias. Entonces tenemos esa respuesta. No, no lo podemos exigir, ¿cierto? Porque recuerden que Dios nos da a nosotros por su misericordia, cómo trabaja con nosotros. ¿Qué somos nosotros? Isaías 64:4. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. La mejor manera de entender qué es nuestro pecado, nuestra vida, nuestra carne, pues piensen en esto. Cuando tenemos un trapo que hemos usado y lo tiramos y luego vamos a cogerlo en un mal olor, eso es nuestra vida, nuestra carne. Entonces, todo lo que Dios nos da es acerca de su misericordia. ¿Qué aprendemos acerca del pecado? Y aquí una aplicación más al quinto mandamiento. Por favor, alguien que lea Mateo 5, 21 y 22, por favor. Mateo 5, 21 y 22.
hablando un poco más de la aplicación de Yoli esta mañana, más pues al empezar la clase. ¿Quién desea leer estos dos versículos? Sí, Benjamín, lo escuchamos. Mateo 5, 21 y 22. Sí, señor. Bien. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable del juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Una aplicación. No solamente estamos incumpliendo el quinto mandamiento cuando se atenta contra la vida de alguien, sino también hablemos acá de nuestra relación con los hermanos en la fe. Cómo Jesús habla del enojo, cómo el enojo hace parte de una aplicación del quinto mandamiento, ¿sí? Cuando nos enojamos con un hermano, cuando un hermano en la fe, o con nuestras esposas, nuestros hijos, pues es un pecado contra el quinto mandamiento. Cuando le diga necio, ¿saben la palabra necio qué significa en la Biblia? Prácticamente llamarlo un tonto o un insensato. ¿Sí? Recuerden lo que dice el Salmo 14. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Piensa en esa palabra necio, combinándolo con ese tema del Salmo 14. ¿Sí? Entonces, hay que respetar a los hermanos. Pecamos contra el quinto mandamiento cuando hay enemistades, cuando hay enojos con los hermanos. Miremos esta aplicación del cuarto mandamiento. Proverbios 30, 17. ¿Quién desea leerlo? Proverbios 30, 17. Amén, pastor. Escuchamos. Proverbios 30, 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Dios mío, santo. Aquí estamos viendo una aplicación, ¿cierto? De que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces vemos lo que pasa con un hijo desobediente. Y uno dirá, wow, ¿cómo puede Dios decir esto? Sí lo dice, en su justicia. Por eso cuando enseñamos la ley y el evangelio, ¿qué pasa con un hijo desobediente? Pues hay ejemplos. Pues tal vez hoy en día no vemos que los cuervos saquen los ojos o los aguiluchos se lo coman vivo, no lo vemos. Pero ¿cuántos hijos desobedientes hay en una cárcel? Por no obedecer a sus padres. ¿Cuántos hijos desobedientes han perdido la vida jóvenes? Y los padres sufren por eso. ¿Cuántos hijos desobedientes son un martirio para los padres cuando caen en las drogas, en el alcohol? ¿Cuántos hijos desobedientes? Y pienso en una niña de 12, 13 años que tiene prácticas sexuales antes del matrimonio y su vida no es fácil con un embarazo a los 12, 13 años, ¿sí? Entonces son aplicaciones que vemos del cuarto mandamiento. Entonces, ¿toma Dios en serio el pecado? Sí, el pecado es muy serio. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Recuerden, todo pecado trae una consecuencia. Por eso no podemos tomar el pecado a la ligereza. Por eso lo que les he dicho en varias clases, yo estoy leyendo la Biblia muestra mi pecado. Yo no voy a estar hablando, ay, esto le cayó a Iris, esto le cayó a Benjamín, esto le cayó a John. A mí no, gracias a Dios, no. Primero conmigo. No podemos tomarnos el pecado a la ligereza. Y escuchamos, John, ¿qué pregunta tienes? Jonathan, perdón. Pues Jonathan. Yo tengo una pregunta, pastor. Sí, Iris. Sí, Yoli. ¿Por qué cuando un niño muere sin ningún pecado, Dios se lo lleva y nos causa tanto dolor? Sí, si el niño muere es porque es pecador. Recuerden el pecado por el que venimos al mundo.
así venimos al mundo, muertos espiritualmente. No podemos decir que un niño no tiene pecado, porque es que la naturaleza de la carne es lo que es el pecado. Y si un niño no fuera pecador, pues no moría. Otra cosa, cuando se enseña de que un niño no tiene pecado, estamos en contra de la Biblia. Nunca desconecten Romanos capítulo 3, lo que muestra, todos se desviaron, todos a la verdad se han hecho inútiles. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, un niño muere, ¿por qué muere? La paga del pecado es la muerte. Si Dios lo lleva al cielo o va al infierno, eso sí no lo sabemos. Pero siempre la confianza en Dios. Muy bien. No sé si alguien más había... Benjamín, Iris. Benjamín, Iris. Gracias, profesor. Quiero retomar el tema de la pena de muerte. La misma palabra de Dios nos lo dice. El que es pecador se muere. Debe morir. O sea, nacemos muertos espiritualmente y Él nos está dando la oportunidad de la salvación. Con respecto a los gobiernos, no soy yo para decir nadie, es que estaba en el momento equivocado. Quiero aclarar que no estoy en contra de nadie, ni estoy refutando nada de lo que haya dicho algún hermano. Simplemente no sabemos qué quiere Dios de esa persona, o esa persona debe preguntarse qué quiere Dios de él al meterlo en una cárcel. ¿Por qué está allí? Pienso sí, que es otro punto. Sí. Sí, eso es otro punto que o sea, la voluntad de Dios nunca la vamos a entender. Y a nivel terrenal no quiero que me pongan esas pruebas, quiero aclarar ese punto también. No quiero ese tipo de pruebas. Sí. Y la voluntad de Dios, Él no quiere nada malo para nosotros. Sí. Entonces, no como lo veo yo, sino por lo poco y nada que he estudiado hasta el momento. Y sé que me falta muchísimo. Me he encontrado en momentos equivocados y no me ha pasado nada. Manera increíble, que no tengo explicación. Y me consideraba católico y buscaba una respuesta y no la encontré. Y ahora trato de entenderlo porque no me pasó. Es que Dios me tiene para algo aquí. Es muy sencillo. De esta dimensión, de subirse en un desconocido a un vehículo con intenciones de robarme y yo no sé qué vio y no lo hizo y se bajó y se fue. Yo no sé qué vio, no sé, yo todavía no me lo explico. Tenía todo para matar, para hacer lo que él quisiera. Y resulta que se bajó y me dijo disculpe y se fue. Y el más sorprendido era yo casi me toca decir, no hombre, andate, llévate el vehículo, casi me toca decirle eso. Sí, Y eso gracias a Dios no pasó nada. Gracias, es la voluntad de Dios. Entonces, con respecto a la pena de muerte, si el gobierno lo hace, ahí hay algo, Dios está por ahí, porque la misma ley nos lo dice en sus mandamientos. No matarás. Muy bien. Bendiciones. Gracias, Benjamín. Iris igualmente. Y luego Jonathan. Ok, Iris había levantado la mano y luego Jonathan. Sí, Iris. Pastor, disculpe, es que yo tengo una reunión y ya me está llegando la gente. ¿Yo me puedo retirar? Claro que sí. Bueno, claro que muchas sí. gracias y nos vemos el jueves entonces. La ayuda de Dios. Muy bien. Bendiciones a todos. Bendiciones. Jonathan, ¿ibas a hablar? Sí, pastor. Sí, bueno, yo comentaba, lo que usted decía que, o sea, un niño cuando muere es porque tiene pecado, pero prácticamente, o sea, todos nacemos con un pecado, pero también cada uno de nosotros heredamos los pecados de nuestros antepasados, que serían nuestros bisabuelos, tatarabuelos, también heredamos los pecados de ellos, ¿no? Depende, sí, depende. Hay un texto en la Biblia y a veces discúlpeme que como mi mente no puede ser muy rápida a veces, que nos enseña, y lo voy a compartir ahora en el grupo, que cada quien tiene consecuencias de su propio pecado, ¿sí? Entonces nosotros no estamos pagando los pecados de otros, pero a veces hay aplicaciones. Si, por ejemplo, mi padre tuvo una enfermedad por su pecado, pues si pasa a mí, porque la enfermedad es así, pues sí, estoy viviendo la consecuencia del pecado de mi padre o de mi antepasado. Pero ahorita te voy a compartir un texto que muestra de que, verdad, cada quien es responsable de su pecado. ¿Bien hasta ahí? John González. Sí, pastor, muy buenos días nuevamente. Pastor, para decir que la pregunta es que tan profundo está arraigado el pecado en nosotros. La Biblia dice que
el pecado entró por un hombre llamado Adán. O sea que el pecado de ahí en adelante, todos somos pecadores a partir de Adán. El pecado está arraigado desde nuestras raíces de la creación. David salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo a través de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, porque solamente en Cristo hay esperanza para nosotros. Para la raza humana caída, solamente hay esperanza en Jesucristo. Muy bien. Entonces, es algo que es muy importante que entendamos, ¿cierto? Y que nosotros pecamos de pensamientos, de palabras y de obras. Y mire lo que nos enseña Mateo 15, 19 y 20. ¿Qué nos dice Mateo 15, 19 y 20? ¿De dónde viene el pecado? Viene de nuestro corazón. Viene de nuestros malos deseos. ¿Sí? Y nos muestra muy bien que nosotros en verdad somos miserables pecadores. Ahora, ¿tenemos esperanza? Sí, recuerden, esperanza en Jesús. Lo vimos ahora con esos pasajes que les compartí, cómo Él cumplió el cuarto, el quinto mandamiento en nuestro lugar. Y acá en 1 Pedro 2:22 que nos dice, Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Y Él lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Entonces, sí, Yoli. Ve uno, por ejemplo, esos angelitos de 2, 3 años, Padre Santísimo, por ejemplo, en un accidente que van, pues sí, muchas veces dan mucho dolor. Sí, Dios tiene un propósito, pero otra vez, no podemos llamarlos ángeles porque no lo son, ¿sí? O sea, es un bebé, yo quiero mucho mis hijos fueron bebés, pero hay que mostrar que la Biblia dice que son enemigos de Dios por culpa del pecado. Y si alguien muere, se cumple, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Dios sabe por qué. Dios sabe por qué se llevó un bebé, porque de 1 año, 2 años, yo ya tengo 45 años, la voluntad de Dios es que esté hasta acá, pero Dios sabe qué es lo que quiere. Muy bien, vamos a orar para terminar la clase. Padre Celestial, gracias te damos por enseñarnos hoy acerca del cuarto, del quinto mandamiento. Entendemos que hay muchas otras maneras de explicar esos mandamientos, más aplicaciones, pero finalmente te damos gracias porque has tratado con nuestro pecado, porque nos has señalado que también hemos ofendido a ti. Y gracias por Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias porque Él nos ha dado la vida eterna. Te damos gracias que el Espíritu Santo nos fortalezca cada día y nos mantenga en tus caminos, Señor. Ponemos en tus manos las necesidades materiales de cada uno de mis compañeros de estudio. Tú sabes cuáles son y bendícelos conforme a tu voluntad. Pero espiritualmente permite que la enseñanza de la ley y el Evangelio siempre nos lleve a Cristo y a confesar la fe en el Salvador. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la tarea y el proyecto final, ya lo estaré pronto publicando el proyecto final, cuando estemos en la lección 7, 8 más o menos, para que lo vayan realizando, tienen tiempo de hacerlo, es un repaso de todo lo que hemos estudiado. Y la tarea, pues voy a mandarles el día de mañana, si Dios permite, el video y las preguntas. Vamos a despedirnos. Tengo a Benjamín, ¿puedes despedirte? Gracias, profesor. Me alegra mucho de que el cambio de audífonos, auriculares, le haya mejorado la señal. Es una broma. Sí, encantado de estar con ustedes. Bendiciones a todos. Gracias por la clase de hoy. Gracias, Benjamín. John González. Pastor Henry, mil gracias por todo. Gracias por su paciencia y por ese amor de Cristo con que nos trata. Dios le bendiga grandemente. John Santa Cruz. Muchas gracias, pastor. Y bueno, yo sí tengo full preguntas, por eso siempre más que acotar, siempre hago preguntas, pero gracias porque la palabra del día de hoy es súper importante, cada día me lleno mucho más y bendigo la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias. Sí, también téngame paciencia que a veces no tengo muy buena retentiva con pasajes. Rafa. Pastor, muchas gracias y discúlpeme por haber llegado tarde, venía de otra clase. Tranquilo, bienvenidos. Miguel.
Miguel Condoretti. Gracias, sí, gracias, profe, por la clase. Saludos a todos los compañeros. Bien, Lester. Primeramente, pues, disculpa por los 10 minutos de retraso y gracias por la clase, bastante productiva. Gracias a los compañeros y feliz día. Feliz día, muy bien. Tenemos Lester. Ya acabo de... Ya, sí, discúlpame. Yoli. Muchísimas gracias a usted porque siempre por su gran paciencia. Yo le quisiera pedir un favor, ¿por qué no nos hace el favor y nos publica todas las cosas de PowerPoint ahí? Sí, lo tengo presente, sino que tuve un fin de semana muy movido, entonces apenas tengo oportunidad los comparto. Muy bien. Roberto, ¿ya? Bueno, pastor, gracias por las enseñanzas. Hasta la siguiente clase. Bendiciones, hermanos, a todos. Muy bien. ¿Alguien más me faltó? Que se me fue la lista. Muy bien. Un feliz día y saludos a sus familias y seguimos en contacto. Muchas gracias por su tiempo. Ahorita.